Bien, vamos a seguir con el estudio de Primera de Corintios. Este capítulo 4 está dando bastante guerra, así que vamos a intentar terminarlo ya. Es la cuarta parte, no está mal. Bueno, a ver, eso es así porque Pablo tiene mucho que decirles a los corintios. Y en este capítulo 4, lo que entendemos por el capítulo 4, eh, pues justamente en esta porción de la carta, pues es donde Pablo está realmente dando bastante que pensar a los corintios, ¿no? Por su conducta, etcétera, etcétera, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Amonestando con energía a aquellos hermanos antiguos, ¿no? Que demostraban audacia en su orgullo y autosuficiencia. Condiciones que no tienen nada que ver con nuestra fe cristiana. O sea, el orgullo no tiene nada que ver y la autosuficiencia, que es una derivación del orgullo también, pues tampoco, ¿no? Bien, así que seguimos, versículos 11 al 13, vamos a leer. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser, hasta ahora, como la escoria del mundo, el desecho de todos. Bueno, aquí Pablo es bastante claro. O sea, esta es la condición de aquellos apóstoles de Cristo, como vivían. Eh, de aquellos 12 apóstoles de Cristo, algunos tuvieron, según dice la tradición, porque bíblicamente no tenemos mucho recuento, de hecho no tenemos recuento de nada, excepto de Pablo y de Juan. No tenemos, bueno, de Juan hasta cierto punto, porque no nos habla cuando murió Juan, pero los del resto de los apóstoles, pues no sabemos, excepto por la tradición cristiana, ¿no? La tradición, por el relato extrabíblico, pues cómo fueron la vida de aquellos hombres, como Andrés, como Felipe, etcétera. Y la verdad es que todos acabaron con muerte violenta, según la tradición, con muerte violenta, ¿no? Es decir, eh, claro, esto nos tiene que dar que pensar, porque si estos que dicen, no, el cristiano cuando viene a Cristo, entonces ya todo le va a ir bien, de maravilla, todo va a ser fantástico, es que no saben mucho en el mejor de los casos, lo que puedo decir es que no saben mucho de la realidad histórica, ¿no? Porque si supieran no dirían las tonterías que dicen, porque realmente cuando uno viene a Cristo es cuando le empiezan los problemas. A ver, es como todo en la vida, o sea, problemas tenemos todos, todo el mundo tiene problemas, pero si parece anacrónico, ¿no? Que un cristiano tenga que tener problemas si viene a Cristo, pues justamente es así. ¿Por qué? Pues porque Dios utiliza todas estas cosas para nuestro propio bien eterno. Se puede resumir así. Por lo tanto, aquellos apóstoles de Cristo que padecieron lo que padecieron, realmente fue algo solamente de aquel momento. Una vez partieron con Cristo fueron a la gloria. Podríamos decir entonces que cuanto más sufrimos, más gloria tendremos. Yo no diría eso. No diría eso, porque entonces el cristiano que no sufre mucho, pero es un buen cristiano, pero que bueno, le ha tocado vivir en un tiempo de paz, un tiempo benigno, vamos a decir. Entonces no va a recibir ninguna gloria o ninguna recompensa o pocas recompensas porque no ha sufrido. No podemos decir eso. O sea, Dios dará a cada uno lo que quiera darle, ¿no? Así que no podemos decir que vamos a sufrir mucho porque así tendremos mayor gloria. No, no es eso. Esto no es un mensaje cristiano. ¿Eh? Esto sería la otra cara de la moneda, ¿no? Aquellos, por un lado, aquellos que dicen que un cristiano no tiene que sufrir para nada porque ya Cristo sufrió, por lo tanto nosotros ya no, lo cual aparte que es de un egoísmo terrible. Y luego la otra cara de la moneda que dice, no, que cuanto más sufras, mejor, ¿no? Ahí nos iríamos al catolicismo tradicionalista, ¿no? No, hermanos, no es ni una cosa ni otra. De hecho, no se sabe dónde estamos, porque a cada uno Dios le hace tocar lo que le hace tocar y ya está. O sea, yo sí que creo en el destino es de Dios. Vale, así que no hay que romperse mucho la cabeza con el tema del destino, está claro. Bueno, aquí esto sí va como preámbulo, ¿no? Aquí lo que vemos es que Pablo dice las cosas como eran. No creo que lo estuviera exagerando, sencillamente estaba diciendo cómo vivían. ¿eh?
Este domingo que viene, si Dios quiere, y aún estamos aquí, voy a predicar sobre una cosa muy interesante que tiene que ver en parte con esto, y yo creo que nos va a dar también un poquito más de entendimiento, espero que sí. Pero bueno, seguimos aquí. Esta era la paga de los apóstoles por parte del mundo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. 1 Juan 5:19. Yo doy gracias a Dios por este versículo. ¿Por qué? Porque me gusta lo que dice. Bueno, en parte sí, que somos de Dios, eso sí me gusta. Pero el resto no me gusta. ¿Pero por qué me gusta el versículo? Porque lo acabo de decir. Porque te está diciendo la verdad. Te está diciendo la verdad. Esta es la verdad. Sabemos que somos de Dios, esto es agradable. Y no nos cuesta nada admitirlo y decir, pues qué bien. Pero la segunda parte del versículo no es agradable. Y el mundo entero está bajo el maligno. Y claro, la pregunta que te sale es, Señor, ¿por qué permites eso? Si tú eres el soberano, si tú eres el rey, si tú todo lo puedes, eres el todopoderoso, ¿cómo permites que el maligno esté sobre el mundo, no? Y ahí nos extenderíamos en razones teológicas que no vienen al caso ahora porque no es la cuestión. Pero esa es la realidad. De todo ello la culpa la tenemos los seres humanos, dicho sea de paso. Pero la realidad es que a pesar de que somos de Dios, los santos de Dios son la escoria del mundo, el desecho del mundo. Así que si nos rechazan, no nos rechazan nosotros porque nos llamamos José o Miguel o Antonio o María o lo que sea. Nos rechazan porque somos de Cristo. Porque rechazan a Cristo, porque el mundo entero está bajo el maligno. Ese es el porqué. Ahora, cuando Pablo habla de la escoria, se refiere al basurero o al montón de restos y desperdicios que se juntan al hacer limpieza. O sea, fíjate qué comparación. Eso es lo que somos para el mundo. Para el mundo somos esto, basurilla. Eso es lo que somos. O sea, que aquel que busque, pretenda ser reconocido, exaltado y que le lleven en volandas y sea cristiano, se está equivocando de escenario. O sea, no, a lo mejor tenía que irse a otra galaxia, no sé, pero aquí no. Aquí, en este mundo, no. Y cuando digo de irse a otra galaxia, es una manera de hablar. Ya no tome como en serio lo que acabo de decir. Porque toda la creación está maldita. Toda la creación está maldita. ¿Por Dios? Sí, por Dios. ¿Pero por causa de qué? Por nuestro pecado. ¿Quién es el responsable de todo esto? Nosotros. Pues ya está. Pues ¿de qué nos quejamos, no? ¡Ay, es que a mí nadie me pidió nacer! ¡Oh! Lamentable. Da gracias a Dios de que existes. El desecho del mundo es lo que se elimina cuando se friega un objeto sucio. Entonces, la aceptación en Cristo del desprecio por parte del mundo produce mansedumbre. Claro. Porque, número uno, tú sabes que no puedes hacer nada al respecto. Número dos, lo único que puedes hacer... O sea, no puedes hacer nada para cambiar la situación. ¿Pero qué puedes hacer? Cambiar la situación de tu corazón. Entonces, para cambiar la situación de tu corazón, ¿qué tienes que hacer? Acercarte a Dios. ¿Y acercarse a Dios qué significa? Andar en mansedumbre. Porque ya no andas en tus propias fuerzas, sino que andas en las fuerzas de Dios. Y con que estás confiando en Dios porque no hay otra, pues entonces ahí es donde tú estás rendido. Así que, ¿el cristiano es una persona rendida? Sí. ¿Rendida al pecado? No. ¿Rendida al mundo? No. ¿Rendida a Dios? Sí. ¿Cuál es la manera de vencer al mundo? Rindiéndose a Dios. Pero no se puede jugar el partido en dos lados a la vez. O juegas en un lado o juegas en el otro. No puedes jugar a la vez. En dos sitios. Entonces, ante el desprecio por ser cristiano solo hay dos respuestas. La confrontación carnal, que es lo más fácil, o la aceptación sin amargura. Esta es la que produce mansedumbre. La aceptación sin amargura. Sin amargura. Claro, si tienes rencor, amargura y mal rollo, solamente lo que tienes es una fachada de aceptación de la situación, pero en realidad no es verdad. En realidad tienes confrontación carnal, lo que pasa es que la tienes escondida. Pues eso no vale. ¿Vale? Lo segundo sí es verdad, produce mansedumbre. Ahora vamos a hablar sobre los apóstoles un poco más, ¿no?
Pues los apóstoles padecían pruebas por el Evangelio. Hasta el momento mismo de escribir esta epístola, Pablo se refiere a lo contenido en Éfeso en ese momento. ¿Vale? Está hablando de Éfeso, de cómo fue perseguido ahí. ¿Qué les pasaba? Pues que tenían poco que comer, poco que beber, poca ropa, eran abatidos a palos, parecían vagabundos. Dado el carácter tierno y sensible de Pablo, esto resultaba especialmente doloroso, ¿no? O sea, eran dignos de conmiseración en un sentido, humanamente hablando, ¿no? Tú les veías y decías, madre mía, estos hombres, ¿cómo están sufriendo? Pero gracias a su sufrimiento, gracias a que ellos pagaron el precio, nosotros ahora conocemos a Cristo. Humanamente es así. Alguien dirá, bueno, pero es que Dios es soberano y Dios podía... Ya, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de cómo fueron las cosas. A nivel humano, la iglesia existe, ¿eh? Porque existieron aquellos hombres. Al 100%, ya lo sabemos. Pero la parte humana es esa. La parte humana, y no podemos obviarla, es esa. La iglesia ha proseguido a través de los siglos porque ha habido hombres de Dios, mujeres de Dios. Hombres y mujeres. Ha habido. Si no, no hubiera habido. Principiando por aquellos 13 apóstoles, que eran 12, eran 13 de Cristo. Y claro, con que vivían absolutamente sometidos a Dios, porque es así, porque no podían vivir de otra manera además, porque esa era la manera como tenían que vivir y así lo decidieron, porque hay una decisión humana ahí también. Pues en cuanto a este mundo tenían poco nada, o sea, no tenían nada que perder, no tienen ninguna preocupación por las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque no tenían nada. Esa es la realidad. Y se sostenían pues como podían, ¿no? Pero todo ello por Cristo y su iglesia. Yo lo que puedo entender es que lo que estaba pasando ahí, que es muy en las salas celestiales, ¿no? Es que el diablo les dijo, estos son tus apóstoles, tus enviados, tus mensajeros, ¿verdad? Muy bien. Déjame que yo me ocupe de ellos. Oh Dios. Este es el diablo hablando, ¿no? Déjame que yo me ocupe de ellos, a ver si son tan fieles. Y el Señor le dijo, vale, puedes llegar hasta aquí, donde sea. Más de eso no. Ay, es poco. ¿Suficiente? Sí, Señor, hágase tu voluntad. Porque así es como el diablo, Dios le reprenda, se dirige a Dios, que no puede hacerlo de otra manera, ¿no? Y el diablo se volcó contra ellos, se volcó. Así que no nos tiene que asombrar que a nosotros nos pase alguna cosilla. Porque siempre ha sido así. Desde el principio ha sido así y será así hasta el final. El diablo es el acusador de los hermanos. Y cuando dice el acusador de los hermanos, no solamente es el que acusa, es el que hace de todo. Mira el caso de Job, ¿no? Así que, ¿por qué digo todo esto? Pues para que no nos asombre de las cosas que nos puedan pasar. Cuando vemos que no es culpa, hombre, si es culpa nuestra, entonces ya no hace falta hablar. Pero si son cosas que son ajenas a nosotros, pero nos pasan, es justamente eso. Justamente eso. Ahora, yendo a lo humano, ¿por qué hace Pablo el énfasis en que trabajaban con sus manos? Trabajaban con sus manos. Todo el mundo trabaja con sus manos, ¿no? No, con sus manos o con lo que sea, pero todo el mundo trabaja, o todo el mundo se supone que trabaja, o todo el mundo debería trabajar, ¿no? O sea, el trabajo es algo normal. ¿Por qué hace Pablo ese énfasis de trabajar con las manos? Pues por esto, porque para los griegos el trabajo manual era algo denigrante, y eso hay que entenderlo bien en la cultura aquella. En aquella cultura tenían esclavos. Los esclavos hacían el trabajo, ¿eh? Y quien más, quien menos, quien se podía sostener un poquito tenía su esclavito, ¿eh? Tenía ahí, venga, va, tú haces esto, tú haz lo otro, porque claro, era barato tener esclavos, no les pagabas, ya está. Y eso es lo que hacían los apóstoles, que trabajaban con sus manos como los esclavos trabajaban con sus manos. Eso estaba mal visto en aquella sociedad. MacArthur escribe, cito, los apóstoles realizaban trabajo manual que los griegos, incluidos algunos en la iglesia de Corinto, consideraban indigno de ellos y apto solo para esclavos. Un inciso aquí, por eso esa es una de las razones por las cuales los corintios menospreciaban a Pablo. Esa era una de las razones. Que le menospreciaban, ¿eh? Como ya estaremos viendo.
porque Pablo hacía tiendas y eso era algo indigno, eso era algo de esclavos. ¿Eh? Los griegos les gustaba filosofar, eran eh, teóricos, teóricos. ¿Eh? Les gustaba hablar y hablaban mucho y bla 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 y para ellos ese era el valor. Entonces Pablo, veían a Pablo que hablaba no demasiado bien, porque claro, él era hebreo. Hablaba el griego, pues se defendía como podía, tampoco era ningún genio hablando, él mismo lo dice, y además trabajaba con sus manos, porque lo hacía expresamente para dar ejemplo. ¿Por qué tenía que dar ejemplo? Justamente por lo que estamos diciendo, porque en aquella sociedad trabajar con las manos se veía mal. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que, ¿y este es el apóstol de Cristo? Luego llegaban gente que sabían hablar muy bien, los maestros que hablan, ¿no? Esos falsos apóstoles, hablaban muy bien, no hacían nada, daban palo al agua, no daban palo al agua, pero hablaban y tenían un porte, iban con una Biblia así de grande, a veces me entiendes, ¿no? O sea, tienen una presencia religiosa impresionante y sabían sonreír y oraban por todos, pero eran falsos apóstoles, ¿vale? Entonces, claro, ellos quedaban impresionados por estos grandes hombres de Dios. Pero a Pablo le menospreciaba, a pesar que Pablo les había llevado al Evangelio, pero luego, al principio vale, muy bien, pero luego con el tiempo, cuando llegaban ya estos falsos maestros, ellos se daban cuenta de, uy, pero si estos son mucho mejores que Pablo, estos nos entienden, estos no nos hablan de trabajar, estos no nos hablan de esto, del otro. Seguramente no hablaban del pecado, no hablaban de cosas que pudieran, como hoy en día pasa igual. En tantas iglesias no se habla del pecado, no se habla de esto, no se habla de lo otro. ¿Por qué? Porque no se quiere que la gente se vaya. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasaba con aquellos corintios? Porque veían a Pablo que no les daba el mejor ejemplo, que era una antítesis de lo que socialmente se podía reconocer como algo bueno y deseable. Y es aquí donde Pablo dice, no, vosotros os estáis equivocando, vosotros ya reináis, ojalá reinaseis, para que nosotros también reinásemos como vosotros, pero no reináis, vosotros hay que aprender todo, volver al principio y empezar a aprender el Evangelio, el ABC, porque no lo estáis haciendo bien. E iré a vosotros, ahora vamos a ver esto, pero vamos por partes. Vale, sigo leyendo a MacArthur, que le he dejado ahí obviado un poquito. En cambio, Pablo no sentía resentimiento ni vergüenza por las labores necesarias para sostener la predicación del Evangelio, por la razón que acabo de decir, porque él quería dar ejemplo. Y el mejor ejemplo que puedes dar es cuando tú eres ejemplo del ejemplo que quieras dar. Es así. Nos maldicen y bendecimos. Si queréis ver Lucas 6:28, ahí hablan de ello. Nos difaman y rogamos. O sea, hace lo contrario, ¿no? ¿Qué eres la naturaleza humana? Te maldicen, tú maldices también, ¿no? Esa es la naturaleza humana. Te bendicen, tú también bendices. O sea, tú das siempre a la par, ¿no? Pues no, aquí no es así. Aquí es, nos maldicen y bendecimos. Nos difaman y rogamos. Es decir, devolver el bien por mal. No, el mal por bien. No, el bien por mal, sí. Pablo había aprendido a devolver bien por mal. Exacto, eso es. Vale, eso solo puede hacer una persona que depende de Dios al 100%, porque si no, te sale enseguida la carne por ahí por la boca. En fin. Seguimos. Versículos 14 al 16. No escribo esto para avergonzaros, gracias Pablo, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10.000 ayos, un ayo es un ayudador, ¿vale? No es un ay, no es un ayudador. En Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. Bueno, vamos por partes, que eso también tiene miga. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos. Curioso, porque Pablo no estaba casado, ¿no? ¿Y qué hijos podía tener? Bueno, aquí se está refiriendo a hijos espirituales en el sentido, no es que él fuera de padre, es en el sentido de que él había llevado a estas personas al Evangelio. A eso se está refiriendo, pero eso ya lo sabemos, lo entendemos. El motivo de las palabras de Pablo, no exentas de bastante ironía, cuando ya hablamos del viernes aquel de esto, no era de hacerle sentir mal, sino
de todo lo contrario. Toda la lista anterior tenía un motivo, hacer reflexionar a sus hijos espirituales, también debemos hacernos reflexionar a nosotros, ¿no? Es decir, los corintios son como los israelitas, en el sentido de que el mal ejemplo de ellos tiene que ser buen ejemplo para nosotros. No que ellos hayan tenido un buen ejemplo, sino el buen ejemplo, es decir, hacer lo contrario a lo que hacían. A eso me refiero. Entonces tenemos que verlos a ellos como, uy, hacían esto, pues yo tengo que hacer lo contrario, tengo que ser como Dios quiere que sea, no como ellos carnalmente eran. No sé si me estoy explicando. Pablo nos advierte que no se puede estar en Cristo a medias intentando mantener un equilibrio entre el Evangelio y el amor al mundo. Eso es lo que está diciendo. Y esto... Porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando las cosas no te van bien, o cuando tienes problemas y tal, la tendencia es ir a buscar... ¿cómo era eso? La endo ¿qué? La morfina, ¿no? ¿Eh? Eso, endorfina se llama. Endorfina. La hormona de la, sí, la hormona de la felicidad, endorfina. Sí, justamente es eso. Gracias, Inés. Esto es una reacción muy humana, muy humana. Pero todo el mundo lo tiene. Intentar buscar cómo paliar eso, ese sufrimiento, pues buscando algo que de alguna manera te motive a olvidarlo, dejarlo de lado. Vale, hasta donde pueda ser, no digo que sea malo, es bueno. O sea, está bien, por ejemplo, si uno tiene problemas de respiración o respira mal, pues dice, mira, tienes que caminar y el caminar te produce una endorfina y que te ayuda a seguir caminando porque eso es bueno para ti. En ese sentido, u otras cosas muy diferentes, eso es bueno. Todo eso, todo lo que sea, no, todo lo que sea legítimo es bueno. Pero los cristianos no podemos quedarnos ahí, no podemos quedarnos solamente con la cuestión natural. Eso lo hace la gente del mundo. Y está bien que lo hagan, porque no tienen otra cosa. Pero nosotros tenemos que buscar, además de los recursos humanos, tenemos que buscar un bien superior. Y esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Amén. Entonces, porque claro, ¿sabes lo que pasa? Que cuando tienes problemas con el Evangelio, o por causa del Evangelio, lo natural, entre comillas, es buscar algo que en el mundo te satisfaga. De eso estoy hablando. Buscar una satisfacción, y pueden haber satisfacciones que sean legítimas, y está bien, pero no es suficiente. No es suficiente. ¿Tienes problemas por causa del Evangelio? Busca a Dios. Busca a Dios. Y que sea Dios el que te fortalezca. Y sigue caminando, está bien. Tú me entiendes el ejemplo, ¿no? Bueno, Pablo, hablando de él, pues les amaba, les seguía amando, a pesar de que ellos eran hijos malos, malos hijos. Malos hijos. Claro, es verdad que eran recién convertidos en una sociedad absolutamente horrible. Hemos dicho muchas veces, ¿no?, que un verbo, lo que hacían era corintizar, y corintizar, pues es eso, fornicar. Era lo común, como hoy en día. No sé si hoy en día es peor. Y entonces, claro, la sociedad aquella era una sociedad absolutamente perdida, ¿no? O sea, entonces ahí pero Dios le dijo el Señor le dijo a Pablo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Os acordáis que lo dice? Entonces ahí te das cuenta de que la salvación es un acto soberano de Dios. Absolutamente. Si no, nunca nadie se hubiera convertido en aquella sociedad. No obstante, tenían que aprender y seguir aprendiendo a buscar a Dios. Y en ese recorrido es donde Pablo les está molestando. Y les está diciendo lo que tienen que hacer. Y les trata como hijos. ¿Y qué padre no disciplina a su hijo si le ama, verdad? Pues eso, ese es el tema. Aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Qué curioso, ¿no? O sea, uno puede tener muchos ayudadores, pero no tener muchos padres. O sea, no tener realmente mucha gente que se preocupe de verdad. Este es el caso de uno viene, no, es que tengo un problema o tengo esto, y viene uno y te da la solución fácil, ¿no? Ah, pero esto no pasa nada, mira, esto haces así, o haces asado y ya está, y se va. Este es un ayo.
un ayo de estos, de los 10.000, que vienen y te dan, y tú te quedas, Pero entonces, ¿de qué estamos aquí? Padres. Pues alguien que realmente, a ver, siéntate, va, cuéntame, venga, explícame, venga, voy a orar por ti. Se compromete, ¿no? ¿Veis la diferencia, no? Vale, pues eso es. Entonces, está comprobado que no es lo mismo un padre espiritual que un cuidador instructor. El ayo no era un maestro de escuela, sino el esclavo que se encargaba de los niños desde la más tierna edad y que atendía a sus necesidades en cuanto a vestido, comida, habla y comportamiento, y que cuando el niño comenzaba a ir a la escuela se encargaba de llevarlo y de traerlo. Es decir, hacía las 4 cositas que hay que hacer con el niño, y luego ya, muy diferente a una madre o a un padre verdaderos que se ocupan no solamente de estas cositas, ¿no? Entonces, ¿por qué dice Pablo esto de los padres? Porque aquí está hablando, lógicamente, poniendo a la figura del padre como un ejemplo. Ya sabemos que no está hablando de padre en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Entonces está hablando de alguien que por su testimonio Dios ha obrado y salva a esa persona a la cual le estaba hablando, ¿no? Hay cristianos que nunca convierten, voy a decir de otra manera, hay cristianos que nunca son padres, jamás, porque Dios no les ha llamado, porque no les ha usado como eso, ¿vale? Pues, y sin embargo, si testifican y si hacen lo que pueden, no estoy hablando mal de esta gente, estoy diciendo lo que ocurre, esa es la verdad, y se convierten a Cristo, viven su vida cristiana, luego se mueren, y lógicamente se van al cielo y ya está, ¿no? Entonces, en ese concurso o curso de vida, Dios no les usa para salvar a nadie. Y si no abren la boca, entonces ahí ya podemos decir, uy, hombre, claro, si no abren la boca, pero vamos a decir que no, que la persona realmente abre la boca y explica y tal, pero Dios no la usa a tal fin. ¿No? Pues en una sociedad como esta, aquí en España, es muy común. Aquí no se convierte ni el tato, ¿eh? Es una expresión un poco de la calle, ¿eh? Significa, quiero decir con eso, que ver una conversión aquí, esto es, vamos, impresionante, ¿no? Es muy difícil. Pero también sabemos que las conversiones las produce Dios, vale, ya está claro. Entonces, como digo, hay cristianos que nunca son padres, ¿vale? Nunca son padres, nunca Dios les ha usado para que alguien se salve por su testimonio, ¿vale? Esto es algo que es así. Yo pienso que de todos modos todos tenemos que orar para que Dios nos use a tal efecto, ¿vale? Pero aún ya así, se tiene que hacer la voluntad de Dios, ¿eh? Y el caso contrario es aquel que Dios usa para salvar a alguien, y si es padre. A mí me salvó uno que era un falso padre, porque en realidad no era cristiano, o hasta ahora no se ha demostrado que lo fuera. Aún sigue vivo, veremos a ver. O sea, que Dios hace lo que quiere. Dios usa incluso a personas que no son creyentes, aunque aparentan ser creyentes, para salvar. Y Dios a veces, o muchas veces, o las veces que sean, no utiliza verdaderos creyentes para salvar. No los utiliza. Y ante esto, ¿qué decimos? Pues nada, no decimos nada sencillamente porque es la realidad. Pero estamos ceñidos, nos vamos a ceñir a lo que estamos viendo aquí. Pablo se presenta a sí mismo como padre. ¿Por qué? Porque Dios le usó para salvar. ¿Me estás entendiendo? Lo usó para salvar. A través de él, para que la salvación llegara a estas personas. Por eso él dice que es padre. Por eso dice que aunque tengáis muchos ayos, muchos ayudadores, tenéis pocos padres. ¿Cómo podemos entender esto también? Que no hay tanta gente dispuesta a pagar el precio de predicar el Evangelio. Porque eso es otra realidad. Y ahí es donde nos tenemos que animar a abrir la boca y predicar el Evangelio, ¿eh?
Porque claro, es muy fácil decir, es que no se convierte en nadie, por lo tanto, ¿para qué voy a hablar? No, tú habla porque tienes que hablar. Porque id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Verdad que lo dice? Pero bueno, vamos a ceñirnos a lo que estamos estudiando. El que lleva a alguien al Señor y lo discipula tiene un peso enorme en la vida del nuevo creyente. ¿Esa es una verdad? Sí, es una verdad verdadera. Eso lo experimento yo por experiencia propia. ¿Eh? Que a mí pues Dios me ha dado el privilegio de llevar a algunas personas al Señor. No muchas, pero algunas. Y entonces yo estoy tan agradecido a Dios, ¿no? Pero claro, diciendo eso, también es verdad que uno tiene que entender de que si Dios te da a estas personas para que tú las cuides o para que sean hijos espirituales tuyos, lo tienes que hacer bien o a lo mejor que puedas, ¿no? ¿Vale? Eso es lo que de eso está hablando Pablo, de eso está hablando Pablo. Y luego dice, os ruego que me imitéis. Por lo tanto, Pablo les recuerda todo esto y espera de ellos que le harán más caso a él que a todos esos ayos que no todos maestrillos sabiondos que presumían de mucho no teniendo nada, no teniendo nada. Bueno, pues esto es lo que quiere decir Pablo, es que tenéis mucha gente que más o menos os va diciendo las cositas, os va diciendo por ahí, pero no tenéis realmente gente seria, gente como yo, lo que quiere decir Pablo, llamado por Dios para que engendraros en Cristo y para que me imitéis. Eso Pablo lo podía decir, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque su vida estaba rendida a Cristo. ¿Porque Pablo era perfecto? No, no hay nadie perfecto. Solo Jesús fue perfecto. Fue porque estoy hablando de Jesús cuando habitó entre nosotros. Pablo tenía problemas de carácter también y además estaba calvo. Eso es broma. No, seguramente era calvo. Pero bueno, es igual, eso no es ningún defecto. Eso es una broma, hombre. Lo que quiero decir es que con que era una persona, con que era humano, pues no era perfecto. No era perfecto. Sin embargo, dice que me imitéis. Evidentemente, lo que está diciendo es imitadme conforme yo imito a Cristo, que también lo dice en otro lugar, ¿no? Eso es el tema. También podemos decir que el decir os ruego que me imitéis no dejaba de ser una exhortación audaz pero justificada, ¿no? Pablo tiene que defender su ministerio, no por sí, no de cara a él, sino de cara a los mismos corintios, porque estaban siendo engañados y estaban siendo torcidos, estaban en caminos ya un poquito ya desviados por causa de los falsos ayos. ¿Vale? Por eso él tiene que decir, no, imítame a mí. No te estoy diciendo que me imites al 100% como si yo fuera Jesús. No soy Jesús, pero yo tengo mucho que darte y mucho en lo cual tú puedes tener en mí un ejemplo a seguir. Es lo que está diciendo. ¿Vale? ¿Podemos decir eso nosotros también? Deberíamos poder. Deberíamos poder. Porque siempre es verdad decir, bueno, mira, no todo lo hago bien, pero lo que hago bien, imítalo. Es una manera de decir, hombre, ¿qué pasa? ¿Que tú quieres la perfección? ¿Tú esperas la perfección de alguien? Pues tú no vas a seguir a nadie. No, yo sigo a Jesús. Sí, como los corintios, ¿no? Yo soy de Cristo. ¿Eh? Ay. Bueno. Versículo 17. Tengo que avanzar. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Es evidente que Timoteo imitaba, es decir, seguía a Pablo, os he enviado a Timoteo, mi hijo amado, seguía a Pablo, el cual iba a recordar su proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Evidentemente aquí Pablo se está refiriendo a su ejemplo en Cristo Jesús, como no puede ser de otra manera. O sea, Pablo tiene una manera de enseñar y Timoteo lo había aprendido y Timoteo iba a seguir enseñando como Pablo le había enseñado a él. Volviendo a Timoteo, este había sido enviado por Pablo para amonestarlos y exhortarlos en el Señor. Esto históricamente es así. Timoteo ya estaba de camino viajando por tierra, y eso fue antes que Pablo escribiera esta epístola, pero la carta viajando por mar habría llegado antes. Es como ahora que tú apretas un botoncito y ya por internet, no, antes no había internet. Pero la carta viajando por mar había llegado antes. Resulta difícil pensar que Timoteo mismo llevara la carta. Aquí es una explicación histórica. O sea, no es que
Timoteo llevaba la carta de Pablo. La carta ya había salido y iba por mar. A ver, en un barco, se entiende, no por mar. Si la tiras al agua, la carta se moja y se estropea. Bueno, ya me entendéis. Seguimos, versículos 18 y 19. Más algunos están envanecidos. Ay, ese es el problema. Como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Eso lo vamos a explicar. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, no las palabritas, sino el poder, la realidad, la verdad, ¿eh? De los que andan envanecidos. Algunos están envanecidos, de los envanecidos. Está hablando de los mismos. Ahora, los que se envanecían lo hacían porque pensaban que Pablo no se iba a enfrentar a ellos. O sea, tenían una prepotencia impresionante, típica del mundo mediterráneo. ¿Que Pablo va a venir aquí? No va a venir. Habla mucho, pero... Porque ellos hacían eso. Ellos hablaban mucho, pero no hacían nada. Y se pensaban que todos eran igual, pero Pablo no era así. Pablo lo que decía, lo hacía. Lo que decía, lo hacía. Notar que solo era cosa de algunos, no de todos los corintios. Es posible que abrigasen la esperanza de que Pablo no fuese a verlos y de este modo se habrían convencido a sí mismos de que no iría. Así que Pablo se ocupa de poner las cosas en claro. Sí iba a ir, sí iba a ir. ¿Que pensáis que no voy a ir? No, estáis muy equivocados. Sí voy a ir y fue. Y fue. Si el Señor quiere, será la única condición. Sí iría si el Señor le indicase. Ellos menospreciaban a Pablo, ese es el problema. Llegaron a menospreciar al que les había engendrado en el Evangelio. Es triste. Es triste. Porque Pablo nunca se aprovechó de ellos, ni hizo nada para aprovecharse de ellos, ni hizo nada para que ellos pensaran que él se quería aprovechar de ellos. Porque si hubiera sido así, hubieran tenido una justificación. Pero no era así, en absoluto. Solamente que habían creído la mentira de esos falsos maestros que habían llegado a ellos con un montón de soluciones que eran falsas, con una prepotencia, con una presentación impecable, con una dicción impresionante, con un griego fantástico, con una verborrea, vaya usted a imaginar, y ellos se habían dejado impresionar por esto. Y dijeron, ¿para qué necesitamos a Pablo si ya tenemos aquí lo que necesitamos? Este no va a venir, hombre. Vale, sí, gracias Señor que lo trajiste y es verdad que nos llevó al Evangelio. Sí, es verdad. Gracias Señor y ya está. Y Pablo les dice, no, nos vais a desprender de mí. Pero no porque yo tenga necesidad de vosotros, sino porque vosotros tenéis necesidad de mí. Porque lo que tenéis con vosotros son falsos maestros que os están engañando y os están mintiendo. Y os están llevando al huerto, que se dice vulgarmente, espiritualmente hablando. O sea que Pablo está insistiendo con ellos porque les amaba, no por otra cosa. ¿Vale? Al ir a verlos no le interesarían los discursos de los maestrillos, sino el poder en griego dinamis de estos. Evidentemente aquí Pablo les estaba desafiando para provocarles arrepentimiento y cambio. El valor de las palabras de Pablo se comprobó por el poder del Espíritu Santo. Versículo 20, confirmación de lo que acaba de decir, es porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Los griegos estaban muy acostumbrados a las palabras. Esta sociedad occidental estaba muy acostumbrada a las palabras también. Pero las palabras se las lleva el viento. El poder no. El poder no. ¿Qué poder espiritual tenían aquellos falsos maestrillos? Cero. ¿Qué poder espiritual tenía Pablo? ¡Uf! ¿Lo podía demostrar? Es evidente que sí, si no, no lo hubiera dicho. Porque el reino de Dios y el Evangelio no son meras razones teológicas sin más, conceptuales, cuestiones conceptuales, ni mera doctrina teórica, ni teología encasilladora y coartadora del poder de Dios. El reino de Dios es poder. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que es efectividad, es realidad, son vidas cambiadas, son hechos, son manifestaciones del Espíritu Santo. O sea, las explicaciones están muy bien, hasta donde están bien, pero no es suficiente. Lo que queremos es ver cómo Dios se manifiesta,
¿Y cómo se manifiesta Dios? Cambiando vidas. ¿Y por dónde tiene que empezar Dios? Por cambiar la tuya y la mía. Porque si tú estás esperando que cambie la vida del otro, te estás equivocando. Estás haciendo como los corintios con Pablo, de alguna manera. No, busca primero a Dios para que cambie tu vida, nuestra vida. Porque si no, tú te estás queriendo mejor que el otro. Y entonces ahí estás muy equivocado. Porque a lo mejor puedes despuntar en algunas cosas, pero en otras no. Y a lo mejor el otro despunta en otras cosas, pero quizás no en las tuyas, pero sí en otras. Y entonces aquí estamos los dos ahí peleando a ver quién es el más bueno. Esto es religiosidad, es vanidad. Es necedad y es estupidez. Y no va a ninguna parte buena. El primer responsable de cambiar soy yo y tú. ¿Es así o no? Ahí están los maridos que quieren que sus mujeres cambien. Ahí están las mujeres que quieren que sus maridos cambien. Y cada uno estamos así. Es que mi amigo tiene que cambiar, o mi amiga, o no sé qué, o mi tío, mi cuñado, o yo qué sé, o la iglesia tiene que cambiar. Empieza cambiando tú. Empieza cambiando tú. O sea, Dios te va a juzgar a ti. A mí no, ¿eh? Dios nos va a juzgar a cada uno. ¿Qué tienes tú que ocuparte del otro? En el tribunal de Cristo, ahí no vas a poder decir, oye, es que el dedo acusador no va a tener efecto ahí. Ahí tú y yo vamos a ser juzgados, cada uno vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, conforme las cosas si fueron de calidad o no. Calidad. No conforme al pecado, porque entonces no traemos en el cielo nunca, sino conforme si las obras son de calidad o no son de calidad. Por lo tanto, como Jesús le dijo a Pedro, ¿no? ¿Qué tienes tú que ocuparte de Juan? Ocúpate de ti. Pues este es el principio. La realidad de cuánto poder espiritual tenían en realidad, valga la redundancia, había quedado expuesta con claridad por medio de esta confrontación. El concepto sobre el reino de Dios de aquellos corintios envanecidos era religioso y vacío, por lo que estamos diciendo, mucha retórica. El concepto de Pablo sobre el reino de Dios era real, auténtico y lleno de la gloria de Dios. Que no nos deje impresionar nunca la verborrea de nadie, que nos impresione realmente el poder transformador del Espíritu Santo. Por eso la gloria es para Dios y no se la lleva ningún hombre. Porque nadie de nosotros tenemos poder en nosotros mismos por nosotros mismos. Es Dios. Y el primero en el que tiene que actuar ese poder es en cada uno. Versículo 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? A mí me gusta porque Pablo está siendo muy claro. Hoy en día dicen, no, hermano, no puedes hablar de sí, no puedes hablar de vara, no puedes hablar de... No. Todo tiene que ser meloso y tomar melisa. Meloso y melisa. No, suavidad. El amor, la suavidad. Y te puedes quedar con la suavidad todo lo que tú quieras. Y a lo mejor estará muy bien para lavarte el pelo con un buen champú. Pero eso no transforma las vidas. Yo no digo que tenemos que estar dando estacazos toda la vida, a cada momento. Pero hermanos, a veces sí hay que darlos. Y el primer estacazo que nos tenemos que dar es a nosotros mismos. Porque es muy fácil dar un estacazo al otro. Y si lo tienes que dar, pues se lo das. Pero ¿y a ti qué? ¿Tú no te das un estacazo a ti mismo? Es decir, ¿tú no estás siendo riguroso contigo mismo? Pues tienes que ser riguroso contigo mismo. Y si tienes que ser riguroso con el vecino, con el otro, también. Pero ocúpate de ti primero. O sea, piensa que tú tienes que dar la talla. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y una vez estamos asegurándonos de que estamos correctamente, entonces siempre podremos hablar de espíritu de mansedumbre y amor. Pero no al revés. ¿Qué es lo que el ser humano necesitó al principio? ¿Amor o ley? Ley. ¿Qué es lo que primero que Dios dio al pueblo de Israel? Amorcito, suavidad y buenas palabritas, o la ley de Moisés. Y la ley de Moisés es dura, tan dura que ningún ser humano la puede cumplir al 100%, por sí mismo.
Nosotros hemos cumplido la ley porque Cristo la cumplió por nosotros. Es diferente. Pero un ser humano a secas no puede cumplir con la ley de Moisés. Es imposible. Es imposible. Pero lo primero que Dios dio al ser humano fue la ley. Es decir, la exigencia de santidad. Esto es lo que yo exijo. Como diciendo, si tú cumples la ley, entrarás en el cielo. Pero si no cumples la ley, no entrarás en el cielo. Conclusión, nadie entra en el cielo. Solo por Cristo entramos en el cielo. ¿Me explico? Pero lo primero que Dios dio al ser humano fue la ley. Porque Dios es 3 veces santo. Así que no confundamos los términos. La amabilidad está muy bien, pero nunca debe reñir la amabilidad, el amor y todas esas cosas con la verdad. Si no tenemos verdad, no tenemos nada. 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 Así que lo primero que dice Pablo es, ¿iré a vosotros con vara? No dice, iré a vosotros con espíritu de mansedumbre. No, lo primero que dice es, ¿iré con vara? Y luego dice, o con amor y espíritu de mansedumbre. Pero lo primero que dice es, voy a ir con vara. ¿Voy con vara? ¿Por qué? Porque Pablo está exigiéndoles que se arrepintieran. Entonces, si hay arrepentimiento, entonces vale, amor y espíritu de mansedumbre. Que no haya arrepentimiento, escuchadme, que no haya arrepentimiento, no puede haber amor y espíritu de mansedumbre. Tiene que haber vara, ley. Porque eso es bueno. No porque es malo, porque es bueno. Por eso los hijos tienen que obedecer a los padres, etcétera, etcétera. Entonces la decisión estaba en las manos de los propios corintios. Ellos tenían que decidir. Y Pablo Pablo era un apóstol de Cristo y por lo tanto tenía la autoridad de Cristo, ¿no? La disciplina es la vara. Y la disciplina tantas veces es necesaria. Y si no somos disciplinados de una manera, lo sabemos de otra. Pero siempre si somos hijos amados, siempre seremos disciplinados cuando sea necesario. Porque el interés de Dios es nuestra santificación. No, el interés de Dios no es que seamos felices. Es interés de Dios que seamos felices también, es verdad. Pero no es la máxima aspiración de Dios. La máxima aspiración conforme a su voluntad es que seamos santos. Es decir, que no solamente que disfrutemos de la santidad que nos ha sido otorgada, esa es necesaria e imprescindible, sino la experimental, la nuestra, la que vamos haciendo, porque tenemos la santidad de Cristo e ir trabajando en la nuestra propia, que va de la mano con la santidad de Cristo. Ese es el máximo exponente de la voluntad de Dios para las vidas de todos sus hijos. No sé si me estoy haciendo explicar, entender. Entonces no nos tiene que sorprender que suframos reveses, porque las cosas no siempre vayan bien, como felizmente hablando, ¿no? En pos de la felicidad. ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué no puedo tener esto? ¿Por qué esto me está pasando? ¿Por qué está pasando esto otro? Y a lo mejor no me está pasando a mí, le está pasando a un ser querido. ¿Por qué todo esto? Hermanos, porque Dios quiere nuestra santificación por encima de la felicidad. La felicidad me la dio tu amor, muy bien. Esto es una bonita canción, pero no es un mensaje cristiano. Y aquellos que dicen, no, si tú buscas la santificación, tendrás felicidad. Falso. Porque ahí tenemos el ejemplo lo acabamos de ver de aquellos apóstoles que querían agradar a Dios, buscaban el agradar a Dios y no eran felices, humanamente hablando. Porque cuando no tienes que comer, no tienes que beber, eres apaleado, te insultan, te escupen y eres la escoria del mundo, ¿qué felicidad puedes tener? Humanamente hablando. ¿Verdad?
¿O qué felicidad puede tener un cristiano enfermo en cama? ¿Qué felicidad? Esta no es la máxima aspiración de Dios para nosotros. Y lo digo con temor, pero es la verdad, y digo la verdad. La máxima aspiración de Dios para nosotros es nuestra santificación. Ahora me lo recordáis, me lo podéis recordar cuando yo esté pasando por un mal momento. Tenéis todo el derecho, porque yo lo estoy diciendo aquí. Pero, a ver, es que es así. Es que es así. No es de otra manera. Humanamente me gustaría que fuera de otra manera. Como Jesús cuando clamó al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Pues es muy humano. Pero al final se tiene que hacer la voluntad de Dios. La buena nueva es que tenemos la gracia de Dios para resistir el día malo. Que sepamos aprovecharnos de eso. Y ya acabamos aquí. Los responsables espirituales necesitan utilizar la vara de la corrección si las personas persisten en pecar. Bueno, por eso tiene que haber autoridad espiritual en las iglesias. El modelo de esa corrección se ilustra y se explica en 5, del 1 al 3, que ya lo veremos, y también se puede ver Mateo 18, del 15 al 18. Y hasta aquí el capítulo 4, ya lo hemos finiquitado, ya no hace falta que volvamos a hablar sobre ello, o quizás sí, pero ahora mismo no. Que Dios os bendiga.